Entonces, bueno, agradecemos a Dios esta oportunidad del Ministerio de la Palabra. Estamos juntos acá en nuestra exposición de la palabra de la segunda carta de Pedro. Entonces hoy vamos a hacer el primer estudio. Ya Daniel nos explicó la introducción hace 2 semanas de la carta y hoy vamos a ver el primer estudio. Bien, entonces vamos a leerla y vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 7. Bien, vamos a leer. Entonces nos dice acá la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Bien, amén. Ese es el pasaje que entonces vamos a exponer y vamos a iniciar con el título que la Sociedad Bíblica le pone a este pasaje. Solo estamos viendo como la introducción al pasaje, y dice: partícipes en la naturaleza divina. Y creo que es un título muy adecuado porque nos da una característica de nosotros como seres humanos, y es que podemos participar de la naturaleza de Dios. No somos Dios, pero sí podemos ser parte de esa naturaleza de Dios, y vamos a verlo cómo se expone allí. Normalmente cuando uno va a predicar un sermón, al final es que llega a la conclusión y hace una sinopsis, una síntesis de lo que expuso. Pero hoy voy a darle la conclusión al iniciar. ¿Cuál es la conclusión de todo el pasaje, de todo lo que vamos a ver? El tema central del pasaje es que Dios ha llevado, ¿sí?, al que cree, ¿sí?, hacia la vida eterna. Le ha dado vida eterna, despojándolo de la corrupción del mundo. Y debido a que Él nos ha dado vida eterna y ya no estamos en las maneras del mundo, entonces podemos ser un testimonio de crecimiento en su obediencia, en nuestro autogobierno, en el servicio a Él, yendo en un proceso de maduración en Cristo, hasta expresar amor en todo lo que hagamos. Se espera que el creyente vaya madurando. No todos van a madurar de la misma forma, pero se espera que el creyente tenga fruto. Cuando tú ves los frutos en el árbol, no todos maduran igual, pero sí se espera que haya fruto y que cada uno de esos frutos madure. Pero no que no, llevo tanto tiempo siendo creyente y no se nota un cambio en mi vida, no me he rendido a Cristo en algún asunto de mi vida. Era un cascarrabias y sigo siendo un cascarrabias. Era un impaciente y sigo siendo un impaciente. Era un orgulloso y lo sigo siendo. De pronto, ¿sí?, si estoy madurando en Cristo, ya de pronto el orgullo o la impaciencia ya se la ha entregado a Dios y Dios la ha resuelto en mí. Y aún a veces soy cascarrabias, pero veo que hay un cambio, hay un proceso de madurez en el creyente. Se espera, ¿sí?, que el cristiano con los años cada vez haya entregado más a el Señor, para que el Señor, ¿sí?, use ese cincel y nos moldee a su imagen. Es lo que se esperaría. No sé aquí cuántos años tenemos todos en conocer al Señor. Yo sé que unos más hace poco, otros hace más tiempo. Yo hace 35 años conozco al Señor. Pero en esos 35 años, hoy pienso muy diferente
a los primeros años con el Señor. ¿Bien? Porque ha habido un proceso de maduración, pero también aún tengo desafíos en mi vida en algunas mismas cosas que tenía cuando conocí al Señor. Entonces, es un proceso de madurez y eso es lo que trata el pasaje. Vamos a irlo mirando paso a paso cada uno de ellos y lo vamos a mirar. Vamos a empezar con el 3, que dice, este versículo me gusta mucho, es el que más me gusta a mí en 2 de Pedro. ¿Sí? Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este es un versículo que tenemos que ver porque nos dice que nos ha sido dada todas las cosas de la vida y de la piedad por su divino poder. ¿De quién estamos hablando? Entonces tenemos que ir al versículo anterior, ¿sí? Y nos dice allí en el versículo anterior, en el 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es por el poder, ¿sí?, de Dios, del Señor Jesucristo, entonces nos han sido dadas todas las cosas de la vida. Solo por el poder de Él. ¿Y qué evidencia tengo para decir eso? Aquí hay una evidencia muy importante. Recuerden que en español tenemos muchas ventajas para entender la Biblia, ¿sí? Y podemos estudiarla más a fondo que en cualquier otro idioma. Y acá hay una evidencia de por qué todo lo que tenemos y lo que le pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder de Dios. Y dice allí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Bien? Y notemos que allí hay una conjunción, que es la conjunción y. Está uniendo dos, ¿sí?, dos palabras que tienen que ver con la misma idea. ¿Cuáles son las reglas para las conjunciones respecto a la puntuación? Las comas y los puntos y comas. ¿Bien? Si tenemos una palabra y luego viene la conjunción y luego viene otra palabra, está uniendo dos palabras que están cumpliendo totalmente la misma idea. Pero si tenemos una palabra, coma, conjunción y otra palabra, entonces ambas palabras tienen que ver con la misma idea, pero no en todo su significado. Bien, por eso ustedes van a encontrar palabras, coma, y, ¿sí?, y palabras sin la coma. Y a veces van a encontrar una palabra, punto y coma, y otra. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de las dos palabras tienen un significado diferente, pero para el significado de fondo del párrafo me están sirviendo para dar una evidencia, dar un significado, dar una síntesis, pero que no necesariamente esas dos palabras pueden estar relacionadas. ¿Bien? Esa es la regla de la coma en las conjunciones. Y aquí que vemos que no hay coma. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces, voy a hacer una pregunta. Ya vimos que fueron dadas por su divino poder. Pero en el versículo anterior vimos que está Dios, Padre, Hijo y Espíritu, ¿sí?, y está el Señor Jesucristo. Entonces, ¿fue por el poder del Señor Jesucristo o fue por el poder de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque no dice de sus poderes, sino de su poder. ¿Bien? Entonces, es de alguno de ellos dos, ¿sí? Y la respuesta a esa pregunta es porque no hay coma. Al no haber coma, ¿sí?, entonces todas las cosas que nos dieron para la vida y para la piedad nos fueron dadas por el poder del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque antes de que el Señor Jesucristo no hubiese hecho aún su obra, no teníamos piedad, ¿sí? Solo teníamos vida. No podíamos tener piedad. ¿Bien? Ni siquiera teníamos piedad Adán antes de pecar, porque no había pecado, no era necesaria la piedad. Pero una vez pecamos,
Entonces, entendimos el mal, conocimos el mal y supimos que se necesita piedad con nosotros, misericordia. Y podemos, ahora que Cristo hizo su labor, su obra redentora por nosotros, ahora nosotros tener piedad con los demás. Entonces está hablando del poder del Señor Jesucristo. Y la evidencia es que no hay coma. Entonces es vida y piedad. Es decir, que no solo se está refiriendo a la vida corporal, sino también a la vida integral, y se está refiriendo también a la vida eterna. Porque cuando Cristo hizo su obra y creímos en su obra, recibimos vida y vida en abundancia. Entonces, todas las cosas que tenemos en nuestra vida corporal, ¿sí?, almática, espiritual, ¿sí?, nos han sido dadas por Cristo, ¿sí?, para que entendamos la piedad. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué es piedad, ¿sí?, porque acá ya sería importante ver qué es piedad. Entonces vamos a mirar. Vida es integralmente espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Es cuerpo, alma y espíritu vivo. ¿Y piedad qué es? Entonces, el diccionario Webster 1828 define piedad y dice que es un sustantivo que viene del latín pietas. Y la piedad es la veneración o reverencia ante Dios y el amor al carácter de Dios. Es la obediencia a la voluntad de Dios y el devoto servicio a Dios. Entonces la piedad no es lástima, la piedad no es compasión, ¿sí? La piedad implica obedecer a Dios y servirle a Él, porque Él, ¿sí?, fue misericordioso con nosotros. La piedad no es misericordia, ¿sí?, sino que debido a que Él fue misericordioso, entonces nosotros le obedecemos y al obedecerle, le servimos. Eso es piedad. Tal vez la evidencia más grande de la piedad fueron nuestros hermanos de la iglesia pietista. ¿Bien? Parte del movimiento de la iglesia local viene, ¿sí?, de estos hermanos. ¿Bien? Los hermanos pietistas eran unos hermanos luteranos que se unieron con los hermanos moravos debido a la gestión del conde de Zinzendorf. Y ellos decidieron, ¿sí?, obedecer a Dios y empezar a servir en diferentes cosas. ¿Bien? Y entonces se llamaron los llamaron los pietistas. ¿Por qué? Porque tenían piedad. Es decir, obedecían a Dios y le servían. Y le servían no se refiere allí a servirle en actos religiosos, o sea, no se refiere a hacerle culto a Dios, sino que debido a que ellos fueron y recibieron la salvación, la misericordia de Dios, entonces ahora servían a otros en las necesidades de los otros. Entonces los pietistas son los que empiezan a hacer las enfermerías, los hospitales, ¿sí? Todo este movimiento fueron los pietistas. ¿Bien? Entonces eso es piedad. La piedad es obedecer a Dios y tener devoción al servicio que Él nos está encomendando. ¿Bien? En griego, piedad es eusebeia. Es la palabra Strong 2150 que viene de la raíz eu, que significa bien, y sebomai, que significa devoto. O sea, alguien que tiene piedad es que es bien devoto, o sea, se nota que es cristiano, ¿sí? Es bien devoto a Dios porque tiene piedad, sirve a los demás. ¿Bien? En inglés, piedad es piety, ¿sí?, que viene del alemán, del teutón o alemán hoy, ¿sí? Y de allí esa palabra se toma para característica a la iglesia pietista en lo que es la región de Sajonia y la región de Chesia, que hoy sería, allá no se llama República Checa, sino otra vez se llama Chesia, ¿sí? Es decir, entre Alemania y los checos, ¿sí? Por ahí estaban los sajones. ¿Bien? Entonces, ellos empezaron a hacer esa idea de piedad.
Entonces, todas las cosas que nos fueron dadas a nosotros en nuestra vida, ¿sí?, y en la capacidad de obedecer a Dios y servirle, fueron dadas por el Señor Jesucristo. ¿Bien? Y es bien profundo esto, porque es todas las cosas, cualquier cosa. Este saco fue dado a mí por el poder del Señor Jesucristo, ¿sí?, para que yo tenga vida y tenga piedad. ¿Bien? Cualquier cosa es lo que nos dice. Entonces, Él, ¿sí?, nos da vida mediante el conocimiento de Él. Por Él nos dio vida y nos dio piedad. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando le conocemos, ¿sí? Porque dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos llamó, nos dio poder para tener vida y piedad por la gloria de Él y por la excelencia de Él, no por ningún mérito propio, sino que ahora aquellos que creemos en Dios vamos a obedecerle y vamos a servirle, y entonces Cristo será glorificado y será reconocido como el Señor, como la supremacía, la excelencia de todo. Esa es la introducción que usa Pedro para este pasaje. Todo proviene del Señor, y nos dio vida y nos dio piedad para la gloria a Él. ¿Y cómo se hace eso entonces? ¿Cómo entendemos que nos dio vida y nos dio piedad? Está en el verso 4. El verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, por medio de la gloria, ¿sí?, y la excelencia del Señor Jesucristo, Él nos dio promesas. Debido a la excelencia y la gloria del Señor Jesucristo que va a haber cuando nosotros creamos y entendamos que tenemos vida y piedad, entonces, ¿sí?, nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Bien, es bien profundo esto. Me gusta mucho este pasaje. ¿Por qué? Porque este pasaje es una evidencia del Espíritu Santo en los apóstoles. Porque acá Pedro está diciendo lo mismo que está diciendo Pablo en Romanos 12, ¿sí?, y lo mismo que está diciendo Juan, ¿sí?, en Apocalipsis. Están diciendo lo mismo. ¿Bien? De diferentes formas, pero están llegando a lo mismo. Es el Espíritu Santo, ¿sí?, revelándoles que debido a la gloria y a la excelencia de Cristo, Él nos ha dado promesas, ¿sí?, para que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, que seamos una parte de cómo es Dios. Aquí ya vimos alguna vez cuál es la razón por la cual Dios creó al hombre. Bien. Y es esto, es que desde antes de la fundación del mundo, Él quiso que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Y cómo somos participantes de la naturaleza divina? Vamos a tomar un apellido, el de Él, cuando nos casemos con Él, ¿sí? Entonces, Él creó al hombre para que su hijo conozca un mayor nivel de amor, ¿sí?, que es el poder amar a otro, que no es Él, pero que es de Él, ¿cierto? Y eso se llama matrimonio, ¿cierto? Para que su hijo se case. Y su hijo conozca un mayor nivel de amor que no existía antes de la fundación del mundo. Aunque Dios es amor y Dios se amaba eternamente, no había ese amor porque ellos seguían siendo ellos, ¿sí? Pero ahora, al tener a alguien que no es ellos, que es de ellos, entonces van a poder amar a esa persona, a ese que no es de ellos, pero que es de ellos, ¿sí? Y va a haber un nuevo nivel de amor porque se necesita más amor para amar a otro que no eres tú. Entonces, debido a esa voluntad del Padre de que su Hijo conozca un mayor nivel de amor, entonces nos crea a nosotros libres para que libremente nos enamoremos del Hijo y nos casemos. Y cuando nos casemos con el Hijo, vamos a ser participantes de la naturaleza divina oficialmente. Aunque hoy
ya somos participantes. Porque ya tenemos la vida eterna. Y la vida eterna es una característica de la naturaleza divina. ¿Sí? Pero ¿cuándo vamos a firmar eso? El día, ¿sí?, de las bodas del Cordero. Y ahí vamos a adquirir el apellido de él. Esa naturaleza de él. Bien. Entonces es bien profundo lo que nos está diciendo acá ello. ¿Sí? Y vamos a mirarlo a qué se refiere, ¿sí?, con esa naturaleza divina. Adán tenía naturaleza divina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue creado plenamente libre, en perfecta libertad. Adán estaba en perfecta libertad. ¿Sí? 50% de posibilidades de elegir esto o 50% de posibilidades de elegir lo otro. ¿Cierto? Perfecta libertad. Nosotros no, ¿sí?, el mundo no está en perfecta libertad. Nosotros ya como cristianos sí, pero el mundo, la humanidad no. ¿Sí? La humanidad cree que está en el 50-50 y no. Estamos en el 80-20 o en el 90-10. Lo más posible es que decíamos mal. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay una ley sobre nosotros, me refiero aquí no a los cristianos sino a la humanidad. ¿Sí? Y es la ley sobre la humanidad, que es la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay una ley y las leyes se cumplen. Entonces vamos a decir mal. Pero los que hemos confesado a Cristo hemos vuelto a poder tener la posibilidad de tener la perfecta libertad y tener el 50 y 50. ¿Cierto? Eso es parte de la naturaleza divina, ser libres. ¿Bien? Hay una pregunta muy recurrente cuando enseñamos apologética y es: yo no creo en Dios porque si Dios existiera no hubiese mal, y como hay tanto mal, entonces por eso no creo en Dios. ¿Bien? Dios, ¿por qué no quita el mal del mundo? ¿Sí? Porque dejaría de ser Dios para nosotros. Él nos dio libre decisión para que podamos nosotros, ¿sí?, decidir si vamos a hacer lo correcto o lo incorrecto. Entonces, hay naturaleza divina desde Adán, pero al Adán pecar, pierde esa naturaleza divina de la perfecta libertad. Y aunque no pierde totalmente la libertad, ya no es perfecta. Solo hasta que venga lo perfecto va a recuperar esa perfecta libertad. Cuando vino el Señor, que es lo perfecto, ¿sí?, y hizo su obra redentora y justificadora, entonces recuperamos nosotros los creyentes, ¿sí?, esa perfecta libertad. Aunque aún así podemos seguir pecando. ¿Sí? Y cuando pecamos, entonces esa libertad se ve afectada. Pero nuevas son las misericordias cada mañana, lo dijo Gustavo, ¿sí?, y gracias a Dios que ya es de mañana y Él nos puede perdonar. ¿Sí? Y tenemos hoy una semana, ¿sí?, para ahora sí hacer lo correcto y no repetir lo incorrecto que hicimos la semana anterior. Por eso, cada semana renovamos y recordamos ese pacto que Él hizo con nosotros a través de la cena, ¿cierto? Por eso cenamos, ¿sí? ¿Sí? Nos presentamos ante Él arrepentidos, ¿sí?, y tenemos una nueva oportunidad, una nueva semana. ¿Bien? Bien. Entonces, esa es la idea de la naturaleza divina. También vamos a recibir aún más, o sea, recibimos con Adán, luego recibimos o recuperamos la naturaleza divina al creer en Cristo, pero vamos a recibir más naturaleza divina. ¿Sí? ¿Cuándo? Nos dice Filipenses 3, 20, 21 que Él nos va a dar un nuevo cuerpo glorioso. ¿Bien? Y ese es otro aspecto más de la naturaleza divina. Vamos a tener nosotros un cuerpo que no necesita luz, sol ni comida. ¿Bien? ¿Cierto? Y eso es parte, ese cuerpo tiene una naturaleza divina. ¿Por qué? Porque es glorioso, ¿cierto? Y es de la naturaleza de Dios. Dios no tiene cuerpo, Él es 100% espíritu, ¿cierto? Pero nos va a dar a nosotros un cuerpo para que nos identifiquemos, ¿sí?, pero como Él es con su espíritu. ¿Sí? A veces hay algunas traducciones allí en Filipenses que han traducido cuerpo espiritual, ¿sí?, cuerpo glorioso espiritual. Eso es parte de la adquisición de la naturaleza divina. ¿Bien? Y luego entonces nos dice ahí en el 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces,
Ustedes pueden ser participantes, nosotros podemos ser participantes de la naturaleza divina solo cuando hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, nosotros, aunque ya tenemos la capacidad de tener la perfecta libertad de poder decidir, ¿sí?, bien, poder autogobernarnos, aún así podemos también hacer las cosas del mundo. ¿Cuál es la razón de eso? Porque todavía no nos han dado el cuerpo glorioso. Todavía hay carne en nosotros, en nuestros miembros, ¿sí?, nuestro cuerpo. Todavía tenemos un cuerpo de carne, ¿sí? Bien, y la carne es débil, ¿cierto? Y podemos hacer las obras de la carne. Bien, entonces, aunque ya hemos adquirido la perfecta libertad, aún así podemos hacer las cosas del mundo. Y cuando estamos haciendo las cosas del mundo, ahí no estamos viviendo nuestra parte en la naturaleza divina que nos han dado hasta este momento. Bien, solo podemos vivir la naturaleza divina al liberarnos del pecado, al no hacer lo que hace la corrupción que hay en el mundo a causa, esa corrupción es a causa de la concupiscencia, ¿sí? ¿Qué es la concupiscencia? ¿Sí? La concupiscencia implica la complicidad de al menos de dos, ¿sí? Por eso también de ahí viene la misma raíz de la palabra concubina, ¿sí? Tiene que ser dos, ¿sí? Tiene que haber un acuerdo entre dos para no hacer lo correcto, ¿sí? Entonces no es el mal propio de la persona, eso se llama pecado, ¿sí? Capacidad, posibilidad de pecar. Pero la concupiscencia es la unión o el acuerdo entre dos en un pecado. Y a causa de eso, de esa concupiscencia, hay corrupción. Porque la corrupción, ¿sí?, tiene que ser entre dos. Cuando yo robo pero nadie me ve, ¿es corrupción? No, es robo. Pero cuando acordamos, ¿sí?, que vamos a robarnos esto y cómo vas tú y cómo voy yo, ¿sí?, eso se llama corrupción, ¿sí? Entonces, debido a la corrupción que hay en el mundo, ¿sí?, que es mínimo entre el pecado de dos personas, ¿sí?, entonces nosotros, ¿sí?, podemos ver esas obras de la carne en el mundo, pero como tenemos la naturaleza divina de poder ahora decidir obedecer la verdad o desobedecerla y andar en las obras de la carne, entonces Dios nos dice que solo esa naturaleza divina la tenemos si nos hemos alejado del mundo. ¿Bien? Bien. Eso es lo que nos habla el 4. ¿Sí? Y ahora nos dice en el 5. Y acá voy a leer del 5 al 7. ¿Sí? Y del 5 al 7 voy a leerlo. Y dice, ahora que entiendes esto, ahora que entiendes que tienes naturaleza divina, que puedes decidir, ¿sí?, es decir, que del 3 al 4 nos habló la introducción y la evidencia de que tenemos vida. Y ahora nos va a decir en el 5 al 7 la evidencia de que tenemos piedad. ¿Qué nos dice del 5 al 7? Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces nos dice, vosotros también poniendo toda diligencia en, ¿sí?, por esto mismo. O sea, ¿por qué? Por no andar en las obras de la carne, ¿sí? O sea, ustedes no estén en la corrupción del mundo, sean diligentes en no estar en eso, ¿sí? Ustedes deben ser diligentes en alejarse de las cosas del mundo debido a que hemos adquirido naturaleza divina. Y lo que sí deben hacer es añadir a vuestra fe, virtud, todo ello. Bien, entonces nos está diciendo, se espera que ustedes como creyentes, nosotros como creyentes, vayamos madurando. Vayamos, ¿sí?, añadiendo nuevos razonamientos, nuevas decisiones en nuestra vida para ahora no hacer las obras de la carne, la corrupción del mundo, ¿sí?, sino, ¿sí?, tener esa disfrute, esa participación de la naturaleza divina que nos ha dado el Señor.
Vamos a mirar qué nos dice Hebreos 5, 11, 14. Vamos a ir a buscar. Busquemos Hebreos 5, 11, 14 respecto a este tema. Entonces, Hebreos 5, 11, 14. Acá lo tengo. Bien. Y dice, acerca de esto, está hablando acerca de los falsos profetas, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para ver. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si usted lleva años en el Señor, ya se espera que no sea un niño que solo esté en los conceptos de los rudimentos, ¿bien? De esos rudimentos. Voy a leer un poquito más el 1 y el 2 del 6, que ahí explica cuáles son los rudimentos. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ese es un rudimento. No estoy diciendo que no debemos predicar de la doctrina de Cristo, ¿sí? Claro, porque no todos los hermanos de la iglesia llevan años en la iglesia, siempre hay hermanos nuevos, ¿sí? Entonces, claro que tenemos que predicar de la doctrina de Cristo, ¿sí? Pero los que ya llevan tiempo, pues ya la entienden y no se pueden quedar solo allí. Bien, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esos son los rudimentos de la cristiandad. Es decir, eso es cristiandad primer semestre, ¿sí? O sea, lo básico de la cristiandad es eso. Usted tiene que entender eso, ¿sí? Pero lo que vemos muchas veces en la obra de la iglesia, ¿sí? En las diferentes iglesias, es que la mayoría de lo que se explica es esto. Y hay que explicarlo claro. Pero no debe ser la mayoría, ¿sí? Porque ya hay gente que lleva más años, entonces tienen que, además de saber eso, tienen que saber otras cosas. ¿Bien? Entonces se espera que con el tiempo nosotros seamos maduros en Cristo. ¿Bien? La ruta de la madurez. Entonces Dios no solo nos dice que seamos maduros, sino que nos da una forma para crecer en Cristo, para adquirir, ¿sí?, esa vida que nos dio para que empecemos a vivirla acá y esa piedad la empecemos a practicar acá. Hay gente que cree que la vida eterna la tenemos, pero que la vamos a empezar a vivir en el cielo, ¿no? ¿Sí? Bien, desde que conocemos a Dios ya tenemos vida eterna. Juan 17:3 nos lo dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Señor Jesucristo. Bien, entonces ya la tenemos, no dice esta va a ser la vida eterna, sino que es. O sea, una vez tú conoces, confiesas a Cristo, ya tienes vida eterna y tienes que empezar a vivir tu vida eterna acá. Pero ¿cómo la empiezas a vivir? ¿Sí? A través de la piedad, obedeciendo a Dios y sirviendo en lo que Él te muestra. ¿Bien? Pero nos da una ruta para que si tú obedeces a Dios y tienes piedad, ¿sí?, es decir, eres un buen devoto, se nota que sí crees en Cristo. ¿Y cómo se nota? A través del servicio que haces a otros. Entonces vas a empezar a madurar en Cristo. Y nos da una ruta de la madurez, que son estas que están allí expuestas en el verso 6 y en el verso 7. Entonces veamos esa ruta de la madurez, ¿sí? Son 8 requisitos para la madurez en Cristo. Es más, yo diría, son 7 y uno es la síntesis de los otros 7. ¿Sí? Entonces vamos a verlos uno por uno. Cada uno voy a dar un sustento bíblico de ese escalón. Es como una escalera en la cual vamos subiendo, ¿sí?, en la madurez en Cristo. El primero es la fe. Bien, entonces, añadid a vuestra fe, o sea que ya debo tener fe y añadir un poco más. ¿Cuándo tuve fe? Cuando creí en Cristo.
cuando adquirí por su gloria, por su excelencia, la vida y la piedad, ¿sí?, de Él para vivir la naturaleza divina que me ha dado. Entonces yo ya tengo fe, creo en Cristo, ¿sí? Pero a esa fe tengo que añadir más cosas. No solo es creo en Cristo, pero no le creo a Cristo. En Colombia, el 90% de las personas creen en Dios, en el Dios cristiano, el único Dios verdadero. 90. Pero solo, ¿sí?, un 25% del país le cree a Dios. Y eso, por ahí un 20, ¿sí?, más o menos. ¿Sí? Es diferente creer en Cristo que creerle a Él. ¿Bien? Entonces, eso es la fe, cuando tú le crees. No solo, ¿sí?, porque la fe, ¿sí?, implica acción, es como la oración, ¿sí?, implica acción. Vamos a mirar qué es la fe. Esto es, todo el mundo sabe ese versículo porque es la definición de fe, Hebreos 11.1. ¿Sí? Entonces vamos a ir a Hebreos 11.1, ahí está la definición de fe. Entonces vamos a ver qué es fe. Entonces dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las palabras más importantes de ese versículo es certeza y convicción. ¿Sí? La fe es la certeza de lo que se espera, de la esperanza que tenemos. Pero es certeza, es cierto, yo estoy seguro, ¿sí?, aunque no lo vea, estoy seguro. ¿Sí? Eso es la fe. Pero ¿cómo tú sabes algo que es cierto? ¿Cómo tú puedes decir, ah, esto es cierto, esto es verdad? La única forma que tú puedas decir que algo es cierto es porque tienes evidencias. Pero no tenemos evidencia de que Cristo va a venir, ¿sí?, porque tenemos una cámara y ya lo vimos venir, ¿no? Pero, ¿qué tenemos evidencia? De que es el Señor, ¿sí? ¿Y cómo tenemos evidencia? Porque ¿qué ha hecho en tu vida? ¿Sí? El Señor, ¿sí?, ¿sí?, te ha salvado. Dios es proveedor, te ha proveído. Dios te ha cuidado y tienes en tu vida ello. ¿Bien? Dios cumple la oración si tú le pides correctamente. Estábamos orando por esto y preciso. ¿Bien? ¿Qué posibilidades hay de que eso se dé una vez? Hay una poca posibilidad, pero se podría dar. Pero que se dé varias veces en la misma persona, con la misma gente, en el mismo lugar, no hay posibilidades. ¿Sí? Dios, sí, hace ello, tiene obra en la oración nuestra. Bien, entonces este primer nivel, que es el creer, es la fe, ¿sí?, es que debido al testimonio de Dios en sus revelaciones, también hemos visto que Dios se revela de tres formas, ¿cierto? En la creación, ¿sí?, que es la revelación que da cuenta del Padre; en la palabra, que es la Biblia, y el testimonio del Señor Jesucristo, la palabra viva, ¿sí?, y que revela al Hijo; y en la comunión con el Espíritu Santo, que revela al Espíritu Santo. Entonces Dios se revela y da un testimonio. Entonces, de ese testimonio que hay, de esa evidencia de que hay Dios, ¿sí?, ¿yo qué hago con esa evidencia? Tengo dos opciones: obedecerla o desobedecerla. Si yo la obedezco voluntariamente, entonces, ¿sí?, al obedecer voluntariamente, voy a expresar que amo a Dios. Y ese amor a Dios me va a llevar a amar a los otros como a mí mismo, porque Él me amó primero, ¿sí?, y me dio la capacidad de amar. ¿Dónde dice eso? Juan 14:15. ¿Qué dice Juan 14:15? Si me amas, obedeced mis mandamientos. ¿Sí? Si me amas. La parte más importante de ese versículo es sí. Sí es un condicional. ¿Quién decide? Yo. ¿Cuándo decido? Cuando veo la evidencia de Dios y la puedo obedecer. Ahí lo amo. Pero yo puedo conocer la evidencia de Dios y desobedecerla. Entonces no lo amo. Bien, bien. Entonces eso es la fe. Y la fe nos demuestra el primer principio de libertad para el ser humano y las naciones, que es el principio de la individualidad de Dios en todas las cosas. Todas las cosas dan cuenta de Dios.
Todo, no solo la religión, no solo la Biblia. Todo. Lo que pasa es que en la religión vamos a tener una comunión con Dios y en la Biblia vamos a tener la explicación de esa comunión. Pero todo, esa puerta revela a Dios, ¿sí? Si yo la razono, veo que hay un orden, ¿sí? Y hay una individualidad de Dios en todas las cosas. Ese principio es el que construye la fe. Dios se revela, no hay excusa. Recuerden que dice la palabra, vayan y prediquen a cada criatura. Vayan y prediquen. Pero si yo vivo en la selva y nadie me vino a predicar, ¿qué dice Romanos 1? Que no tengo excusa. ¿Por qué si nadie me predicó el Evangelio? Porque los atributos de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles a través de todo lo creado, de manera que nadie tiene excusas. Es decir, que Dios se ha revelado de tal manera que sería necio no creer en Él. Por eso el único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos convence todos los días de pecado. ¿Sí? Bien. Porque hay suficiente revelación, ¿sí? En la creación, en la palabra y en lo que te dice el Espíritu Santo. Entonces, ese es el primer principio de libertad para la humanidad y para las naciones. Y esa es la fe. No tenemos excusa de no tener fe porque hay revelación de Dios en todo lado. Bien. Y si yo entonces tengo fe en la individualidad de Dios en cada cosa, produzco el segundo principio, que es el autogobierno cristiano. Es decir, yo voluntariamente, ya que entendí la revelación de Dios, voy a decidir obedecerla. No que me obliguen, sino yo decido obedecerla porque comprendí en esa revelación que Dios me ama. ¿Sí? Porque Él ha hecho todo esto para que yo pueda conocerle, ¿sí? Y pueda casarme con su hijo. Entonces, gracias, Dios, me amas. Entonces yo obedezco la verdad que Dios ha revelado, que Dios me ha revelado voluntariamente. Y me autogobierno. Es decir, decido voluntariamente obedecer. ¿Bien? Y ese es el autogobierno cristiano. Entonces, hay algunos que solo creen en la salvación, pero como no se autogobiernan, entonces, ¿sí? Pues aunque como creen en la salvación son nuestros hermanos, ¿sí? Pero como no se autogobiernan, no tienen una idea, mejor dicho, no es que no se autogobiernen, sino no tienen una intención de autogobernarse, ¿sí? No hay una idea de que conocí esto nuevo de Dios, voy a autogobernar. La prédica dijo esto, tiene razón, ahí está la evidencia bíblica, voy entonces a cambiar, ¿sí? Y voy a empezar a autogobernar. Bien, entonces, ¿sí? La gente vive pasando, ¿sí? En un mismo nivel, ¿sí? Del bien y del mal, pero no sube el escalón en la madurez, porque no toma decisiones. Y no estoy acá diciendo que ya tienes que tomar una decisión en tu vida y ya todo lo vas a obedecer, no, ¿sí? Porque en cada escalón hay desafíos, ¿sí? Pero vas entregando cosas a Dios, ¿sí? Esa es la idea y ese es el segundo principio, el autogobierno. Veamos entonces qué dice: añadid a vuestra fe virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud es la excelencia moral en todas las acciones de la persona. Es decir, la virtud es otra palabra para decir carácter cristiano, ¿sí? Si tú decides obedecer voluntariamente las leyes de Dios o una ley de Dios, pero eres persistente en obedecerla, el hábito de esa obediencia va a generar en ti el carácter de que ahora te caracterizas por haber obedecido eso. Entonces, era un mentiroso, pero vi que la evidencia me dice que hay que ser veraz, entonces empecé a decir la verdad y practiqué el hábito desde ahora en adelante de decir la verdad, y entonces ahora me caractericé por ya ser veraz, aunque antes era un mentiroso. ¿Bien? Eso es carácter, y ese es el tercer principio de libertad, ¿sí? Te vas a empezar a caracterizar en algo, no en todo. Carácter cristiano no es tener todo el carácter de Cristo, pues entonces ya seríamos la perfección, ¿sí? Y la perfección es Él, pero sí estoy en el camino de ir mejorando hacia la perfección, de ser perfectos en algo, ¿sí? De ese mecanismo de perfección. Y ese es el principio de la excelencia moral. Esa virtud se produce cuando yo continuamente obedezco algo. Entonces
entonces me caracterizo por ello. Bien, entonces a la fe, además, virtud. No solo es que creas en Cristo, pero que no se te note, ¿sí? En algo tienes que haber cambiado. Uy, este era, antes de creer en Cristo era así, pero, bueno, siguen la mayoría de cosas igual, pero miren, en esto sí cambió. Entonces añadió a su fe algo de virtud en este. Bien, ese es virtud, excelencia moral allí. Bien, entonces este es un proceso natural, esto es ley natural. Tú conoces la verdad, decides obedecerla y vas a tener el carácter. Bien, bien. Y luego dice, a la virtud añadir conocimiento, ¿sí? Porque no se trata no solo de obedecer a la ciega, porque la fe es la certeza. Es decir, que yo estoy seguro, es cierto lo que espero y tengo una convicción en lo que no se ve, pero sé que es así. ¿Por qué? Porque tengo evidencias. No solo fue gente, la cristiana no es gente buena moralmente, que no se hace daño unos a otros. No. Eso es parte del carácter cristiano, pero cuando yo tengo carácter, tengo que ahora decir, bueno, entonces si esto es así, si así es el diseño de Dios para la vida, que tengo que hacer esto, ¿por qué es así? ¿Cuál es la razón de que eso sea así? ¿Cuál es la razón de que debamos decir la verdad? ¿Sí? Si a veces una mentirita blanca nos puede salvar de un asunto, ¿cierto? Pero la mentirita blanca no existe, es mentira, ¿sí? Pero uno se puede salir de algún asunto, ¿sí? Con una mentirita, ¿bien? Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué debemos decir la verdad? ¿Bien? Entonces ese es el conocimiento. Entonces, además de tener virtud en algo, ahora conoce eso que lograste tener virtud, ¿sí? Y vas a empezar a conocer, vas a empezar, claro, yo hacía eso porque no sabía esto, sí, y ahora lo conocí, entonces es más fácil de lo que yo creía. Entonces a la virtud tienes que añadir conocimiento, y este es el proceso de madurez en Cristo. Bien, ¿qué nos dice Romanos 12, 1 al 2? Vamos a leerlo allí. Pero no les dije el de virtud. El de virtud es uno muy conocido, Filipenses 4, 8, ¿sí? Todo lo bueno, todo lo bello, todo lo digno de buen nombre, en eso pensar, eso es la virtud, ¿sí? Filipenses 4, 8. Bien, esa es la evidencia de virtud. Ahora veamos la evidencia de conocimiento, que es Romanos 12, del 1 al 2. Y ese lo vamos a leer aquí, Romanos 12, del 1 al 2. ¿Qué nos dice? Dice, así que hermanos, el título que puso la Sociedad Bíblica de Deberes Cristianos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahorita voy a leer los dos, pero voy a explicar acá el uno. Él está hablando a gente que hacía sacrificios. Y no está diciendo ahí, bueno, entonces ahora usted sacrifíquese, ¿sí? Haga un sacrificio con su cuerpo, ¿sí? Haga un holocausto ahí. No. ¿Qué está diciendo? ¿Sí? Ahora, ¿sí? Porque Dios ha sido misericordioso, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, no muerto, sino vivo, ¿sí? Pero ¿cuál es ese sacrificio? Ese sacrificio es santo, agradable a Dios, ¿sí? Que debe ser vuestro culto racional. O sea, su culto biológico racional es presentar su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Pero qué es el sacrificio vivo? Está en el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es el sacrificio vivo? Comprobar cuál es la voluntad de Dios para cada cosa, ¿sí? No decidir por nosotros, sino qué dice Dios para esta decisión, qué dice Dios para esto, ¿sí? Yo a veces le pregunto a mi esposa, ¿qué hace una carne? Ve, ora. Sí, pero me gustaría más que ella me dijera, ¿cierto? ¿Sí? Entonces sí, es verdad, tengo que orar, saber qué Dios dice para cada cosa. Entonces, el culto es racional, implica razonamiento, implica tu conciencia. Y es que no te conformes a lo que está sucediendo, ¿sí? No te conformes a, bueno, nos tocó este gobierno, no, nos tocó esta idea moral, ¿sí? No te conformes a lo que sucede en los tiempos, ¿sí? ¿No? Transformados. Y transformar es diferente a cambiar. Cambiar es que las cosas pueden cambiar, ¿sí? Hacia
algo bueno o hacia algo malo. Eso es cambio. Cualquiera que diga, vamos a cambiar, eso puede ser que pueden ser peor las cosas. Pero transformación es un cambio que solo es para bien. Transformación es formar para algo mejor, formar hacia adelante. Por eso los medios de transporte son hacia adelante, se mueven hacia adelante. ¿Sí? Porque te portan de un lugar a otro yendo hacia adelante. ¿Sí? Transformación es un cambio hacia algo mejor. ¿Sí? Entonces, no te conformes a lo que sucede, sino, ¿sí? ¿Qué debes hacer? ¿Sí? Sino transformaos. O sea, no te conformes a lo que pasa en tu vida hoy, sino madura en Cristo. Transfórmate para algo mejor mañana. Mañana debe ser mejor que hoy. ¿Sí? Es decir, que la madurez en Cristo siempre va subiendo. Siempre debe ir subiendo. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Antes entendía las cosas así, pero ahora vi la revelación de Dios, ¿sí? en la Biblia, en la creación, y ahora las entiendo así. Pero no es fácil, ¿sí? Renovar el entendimiento. De pronto tú creías algo y ves una revelación, ¿sí? Pero tu orgullo no te deja. Yo como maestro pues he enseñado en muchos lugares y me ha tocado enseñar la verdad. Siempre he tratado de enseñar la evidencia que tengo de la verdad. Y a veces he enseñado cosas que la gente no creía, ¿sí? O porque creía cosas incorrectas. Bien. Y la gente lo ha tomado personal y nunca más hemos vuelto a trabajar. Bien. Entonces, ¿no? Vamos a ver qué dice la evidencia. Y ante la evidencia, ahora yo tengo una decisión. ¿Cuál es? Decidir obedecerla o decidir seguir en los caminos que estaba en el mundo. Pero a veces es difícil porque llevo 20 años, 30 años creyendo eso. ¿Sí? ¿Bien? Y no, hay que hacer. Y yo en este tiempo como maestro, pues he enseñado cosas que resulta que no eran correctas a la verdad. Después alguien me dijo, no, pero mira, uy, claro, yo enseñé así, no era. ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí, enseñar bien. ¿Sí? Recuerdo mucho al hermano, a Manu y a César, a Manu en Caicá y a César en Soacha, y a Diana, la esposa de Pablo en Ciudad Bolívar. Estábamos los tres ahí, los cuatro, o sea, estamos hablando así en un corrillo, ¿bien? Y estamos hablando acerca de la salvación, entonces, ¿bien? Y entonces ellos dicen, no, pero es que tienes que... entonces las tres partes de la salvación tiene partita, el capítulo que escribió el hermano sobre eso. Y yo no, sí, pero mi pero no tenía tanta evidencia como la explicación que me dio Mar. Y yo, déjeme ver. Y luego empecé, no, sí, tienes razón. ¿Sí? Entonces de ahí para allá tocó corregir la enseñanza. ¿Sí? No estaba plenamente equivocado, pero sí estaba equivocado en algo. ¿Sí? Pero nunca lo había pensado. ¿Sí? Y ahí estaba en la Biblia todo el tiempo, no era que no. Y había leído eso, pero nunca lo había entendido. Entonces, ¿qué pasó? Renové mi entendimiento. ¿Cómo renovamos el entendimiento? Edificándonos unos a otros. Entonces, tengo que renovar el entendimiento. ¿Para qué debo renovar el entendimiento? ¿Sí? Para conocer cuál es la voluntad de Dios para ese asunto. Cuando yo sé, esta es la verdad de Dios para este asunto, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere que haga. Porque recuerden que nos está dando vida y piedad. ¿Sí? No solo que sepas qué, sino la piedad es, bueno, entonces ya que sabes cuál es la voluntad, entonces ahora hazlo. ¿Sí? Vida y piedad. Entonces, ahí ya explicamos Romanos 12:2. Solo falta una palabra para explicar, pero ya aquí algunos ya saben el significado de esa palabra. Y es la palabra renovar. No solo Dios quiere que entendamos y renovemos el entendimiento cada vez más, sino que nos da un plazo. Y ese plazo está en la palabra renovar. ¿Sí? O sea, no solo es bueno, mira, entiende la verdad y ahora ten piedad, practícala. ¿Bien? Sirve a otros con esa verdad que acabaste de entender. ¿Sí? No solo es eso, sino que nos da un plazo para hacerlo. Y es renovar. ¿Qué es renovar? Renovar es que re es de nuevo y novar es que se presente la nova.
Es decir, que de nuevo, una vez más, se presente la nova. ¿Y qué es la nova? Una de las fases de la luna. La luna nueva. ¿Cada cuánto se presenta la luna nueva? La luna nueva es la fase de la luna cuando no hay luna de noche sino de día. Bien. Entonces, ¿cada cuánto vienen las fases de la luna? Hay una fase de la luna cada semana, ¿cierto? Entonces hay 4 fases de la luna, las 4 fases de la luna duran 28 días. ¿Cada cuánto se presenta una nuevamente? Pues cada 28 días. Es decir, Dios nos da 4 semanas, un mes, ¿sí?, para renovar algo de tu entendimiento. Tienes al menos 4 prédicas para hacer eso. Pero hay más, hay YouTube, ¿sí? Hay ministerio, hay grupo de hombres, grupo de mujeres, ¿sí? O sea, no tienes excusa de no haber renovado vuestro entendimiento. Cada 28 días. Si ustedes entendieron algo de la prédica de hoy, entonces ya, check, listo, noviembre. Fácil, 2 de noviembre y ya, pasamos noviembre. Eso no quiere decir que entonces ahora fiesta y no conozcamos más de Dios de aquí. Pero al menos, check, y el día del tribunal le van a decir, bueno, a ver, noviembre de 2025, no sé si entendieron algo. ¿Bien? Pero qué bueno que no solo sea una cosa que entendamos, sino cada vez más. ¿Bien? Bien, entonces esa es la renovación del entendimiento y ese es el conocimiento. Ese conocimiento nos presenta entonces el principio de conciencia cristiana, ¿sí? Añade a la virtud conocimiento. Entonces tienes carácter y ahora como el carácter es bueno, entonces empiezas a saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Es bueno tener carácter y es malo no tener el carácter de Cristo. Entonces formas el principio de conciencia cristiana. ¿Bien? La conciencia es donde tenemos el entendimiento. Recordemos que el entendimiento no está en la mente, está en la conciencia. Entender es saber el orden de Dios para algo. Eso es entender, ¿sí? Porque yo puedo saber jugar fútbol, ¿sí? Y entonces soy el que le doy patadas a todos. Y sí, nadie me hace goles, pero solo sé, pero no entiendo. Porque Dios no diseñó el fútbol para dar patadas, ¿cierto? Porque en las reglas del fútbol dice no de patadas, ¿cierto? Entonces, ¿sí? Entender es saber cómo ganar sin dar patadas. Esa es la diferencia. Entender es el orden de Dios para algo. Y eso lo tenemos en nuestra conciencia. Entonces, añadid ¿sí?, a la virtud conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Cuando tú adquieres conocimiento, entonces ahora sabes el porqué de algo. Cuando ves la individualidad de Dios, solo ves el qué. Esto es esto. Cuando lo obedeces, empiezas a ver que eso es verdad, ¿sí? Pero no sabes el porqué. ¿Cuándo sabes el porqué eso es verdad? Cuando adquiriste el conocimiento de ello. Entonces ahora sí tienes el diseño de Dios, ¿sí? Sabes entiendes algo y conoces el porqué. Pero eso, ¿sí?, debes de cuidarte. Porque primero debes dominarte a ti mismo, dominio propio. Porque ahora conoces y los demás no, ¿sí? O hay unos que no y otros que también conocen igual a ti y otros que conocen más. Pero hay unos que no y tú vas a creer entonces que como tú conoces, entonces eres superior a los otros, ¿sí? Pero ¿qué dice acerca del conocimiento? Que el conocimiento es necesario, pero envanece. Porque podemos ser envanecidos por el conocimiento y creernos que sabemos mucho. Pero a medida que tú realmente quieres saber de Dios, lo que te vas a dar cuenta es que a medida que conoces, ¿sí?, sí estás conociendo más, pero te estás dando cuenta que no conoces es nada. ¿Por qué? Porque a medida que conoces algo, se abre un nuevo universo de conocimiento que no tenías y que no sabes, ¿sí? Entonces ahora sabes que no sabes tanto, porque hay muchas cosas que con ese nuevo conocimiento que adquiriste, que abrió una nueva ventana a muchas cosas que aún no sabes de eso, ¿sí? Entonces tenemos que cuidarnos de que el conocimiento envanezca, sobre todo los maestros, ¿sí? No podemos envanecernos, y ahí en envanecer, note que la palabra que se usa, que el conocimiento envanece, no es que el conocimiento produce orgullo, sino envanecer. ¿Eso qué quiere decir? Una de las formas de envanecer es el orgullo, pero no es todas. Envanecer es, entonces como yo sé, ya no consulto a Dios para decidir. Tengo que consultar a Dios. Ahora, Dios no te va a cambiar una verdad, esa verdad sigue existiendo. Pero si tú no le consultas a Dios, ¿sí?, pues tú puedes decidirla inmediatamente y resulta que Dios no quería que todavía la decidieras. ¿Por qué?
Porque Él es el Espíritu Santo es el que te dice las prioridades, ese es el momento de hacerlo, ese es el momento de callarse. Tú sabes, pero es mejor cállate. ¿Sí? O habla, ay no, no quiero hablar, habla, te dice, ¿sí? Entonces Él es el que tiene el timing, tiene el tiempo para hacerlo. Entonces debemos cuidarnos de que el conocimiento, ¿sí?, no nos envanezca, y por eso debemos tener dominio propio, ¿sí? Tenemos que dominarnos para no tener orgullo por la virtud y el conocimiento adquirido. No podemos creernos más que los demás, porque todos somos iguales ante Dios y todos podemos pecar y hemos pecado. Bien, entonces hay una forma aquí para además gobernar. Ya habíamos visto que podemos autogobernarnos o hacer la verdad voluntariamente, pero además hay una forma de gobierno que Dios diseñó cuando tú tienes virtud y conocimiento. Y esa forma de gobierno es que mantengas la humildad, porque aunque sepas, hay cosas que no sabes, ¿sí? Y lo que yo les decía, de que he enseñado en varios lugares y a veces he expuesto la verdad y la gente no sabía eso, pero como creen que sabían, entonces claro, no aceptan esa verdad porque sería decir, yo no sabía eso. Y no entienden que ninguno de nosotros sabe mucho, porque conocemos cómo, en todo o en parte. En parte. ¿Cuánta parte conocemos? Si vamos a cuantificar cuánto el ser humano puede conocer, dice que trabajamos al 100 por 1. O sea, conocemos el 1 del 100. Es lo máximo que podemos conocer. El 1% aquí en la tierra, hasta que venga el Señor. Por eso, cuando venga el Señor y estemos viviendo con Él en el cielo, ¿sí?, vamos a conocer más cosas. Vamos a saber más, ¿sí? Y lo vamos a alabar aún más, porque Él nos va a dar toda la explicación de todo. ¿Así era? No, nunca lo vi. Y estaba enfrente mío. ¿Bien? Entonces sí tenemos que conocer, ¿sí?, pero debemos cuidarnos de no envanecernos. Entonces, ¿qué principio tenemos allí? ¿Sí? Es el principio de la forma cristiana del gobierno sobre nosotros mismos, ¿sí? Y es cuidarnos del orgullo. Bien, veamos qué nos dice Proverbios 21:4. ¿Sí? Esa es la evidencia de añadir al conocimiento dominio propio. Entonces vamos a Proverbios 21:4. Proverbios 21:4 nos dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Entonces tenemos que cuidarnos de que no tengamos altivez ni orgullo en el corazón. Y note que usa la palabra corazón. Ahí la palabra corazón no es emociones, sino es conciencia. Es decir, orgullo por lo que entiendes. A veces también la gente confunde orgullo con preservación de la verdad, ¿sí? No, tú siempre tienes que decir la verdad. Esto es lo que sabes. Y si la sabes, y Dios te dice dila, la dices, ¿sí? No puedes aceptar la mentira si conoces la verdad, ¿sí? Pero como ellos no tienen la disposición de tener un corazón enseñable, entonces lo ven como orgullo al otro. Pero uno debe mantenerse en humildad y en dominar el orgullo, ¿bien? Y ese entonces es el principio de la forma cristiana del gobierno para dar libertad al individuo. El individuo, una vez conoce de Dios, y cuando decimos conocer de Dios es que ya entiende qué es lo que Dios dice para ello, ¿bien? ¿Qué es lo que Dios dice para ello? ¿Bien? Entonces, añadid al dominio propio paciencia. Bien, y Dios acá usa paciencia. A veces me hubiera gustado que usase gracia, misericordia, sería más fácil, ¿sí? Bien, pero dice paciencia, es decir, que aunque tú vas a conocer algo, te vas a dar cuenta que los demás no lo conocen y no quieren conocerlo, los demás cristianos, que no lo conocen y lo quieren conocer, pero no lo quieren aceptar. O sea, tienen las ganas de saber, pero solo quieren saberlo a su forma y no a la forma que Dios dice. Bien. O inclusive que no lo conocen y lo quieren conocer y lo conocen, ¿sí?, pero se llenan de orgullo, ¿sí?, allí. Entonces, tú tienes que tener paciencia si conoces algo. ¿Por qué? Porque es un privilegio haber conocido algo de Dios. Y esa paciencia es
en amor, edificando a los otros. Hay algunos que lo van a tomar mal, ¿sí? Hay algunos que tú les vas a enseñar y no van a hacer nada con eso, ¿bien? ¿Trabajamos a cuánto? Al 100 por 1. O sea, para que uno obedezca, ¿a cuántos tienes que enseñarle? A 100. Para que uno obedezca de verdad, o sea, que de verdad lo entienda y logre tener vida y piedad. Recordemos que estamos explicando qué es la vida y la piedad, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, esa es la paciencia. Y la paciencia, entonces, tiene que ver con un proceso de rendimiento a Dios, ¿sí? En cada asunto de nuestra vida, y poder entonces enseñar a los demás y llevar el conocimiento que nosotros hemos adquirido a nuestros hermanos edificantes, ¿sí? Y así estamos sembrando el autogobierno en este lugar. Estamos ayudando a que mis hermanos también se autogobiernen en lo que yo llamé autogoberné. Cuando yo estoy aplicando la paciencia hacia otros del conocimiento que tengo, les estoy enseñando, ¿sí? Pero yo ya voy, ¿sí? Ya adquirí conocimiento y ya me domino, tengo dominio propio, pero al que le estoy enseñando solo está en lo primero, está adquiriendo fe. Porque ahora va a ver a Dios allí en lo que yo le estoy enseñando y él tiene que hacer todo el proceso. Pero ya vimos que la idea no es que solo haya un maestro o que la enseñanza sea centralizada, ¿sí? Sino que todos enseñen, ¿sí? No estemos comiendo solo lechecita, ¿sí? Sino podamos enseñar de cada cosa. Ahora, no todos van a enseñar de todo, ¿sí? Pero sí debes enseñar de algo. Bien, entonces ese es el principio 6 de libertad para las personas, el principio de cómo es plantada la semilla del autogobierno local, la paciencia, en amor, ¿sí? Yendo, ¿sí? Esa paciencia implica hacer misiones y a veces hay lugares donde toca comer insectos, ¿sí? Y así, pero eso es paciencia, ¿sí? Hay que ir, ¿sí? Eso es paciencia. Entonces, y eso es dominio propio también. Bien, bien. Y luego añadir a la paciencia piedad. Una vez que ya no solo lo entendiste, te dominaste a ti mismo, sino que enseñaste a otros, ahí sí estás capacitado para empezar a practicar eso. Y es la piedad, ¿sí? La piedad es, ¿sí? Allí, como enseño, pero yo también practico, vivo. Recordemos que la piedad es el servicio a Dios, ¿cierto? Entonces la práctica de esa enseñanza, tanto que yo cuando la enseñé y además cuando la recibí, me va a llevar a adquirir piedad. Ay, yo no sabía eso y ahora lo sé, entonces ahora lo voy a enseñar, pero ahora lo voy a vivir. Bien, cada cosa nueva que aprendas lo vas a vivir y esa vida la vas a llevar como testimonio a otros. Entonces, hay dos formas para enseñar. La primera es que seas intencional enseñando, ¿sí? Lo que ha renovado en tu entendimiento. Pero la segunda es que cuando tienes piedad y lo vives, otros te van a preguntar a ti y tú tienes que estar perfectamente preparado para ante todo aquel que os demande la razón de vuestra fe, dice primera de Pedro 3:15. ¿Sí? Entonces, si tú tienes piedad, te van a preguntar por eso. Es más, de las dos, la más efectiva es cuando tienes testimonio y tienes piedad. Añadir entonces a esa piedad afecto fraternal. ¿Listo? Nos hemos enseñado, conocemos lo mismo, servimos juntos, ¿sí? Entonces nos amamos, ¿sí? Y tenemos el afecto fraternal. Recordemos que como iglesia local es la característica que el Señor le da a la iglesia local. Es la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis, ¿sí? ¿Y qué quiere decir Filadelfia? Amor fraternal entre los hermanos, ¿sí? Y claro, tenemos amor fraternal entre nosotros, ¿sí? Y debemos vivirlo, ¿sí? Los hermanos de USA que nos están visitando, buenísimo, los amamos, ¿cierto? Excelente, ¿sí? Debemos tener amor entre nosotros, ¿sí? Amor fraternal. Eso es lo que nos distingue, ¿sí? Lo que nos distingue para lo bueno, ¿sí? También hay cosas que nos distinguen no para lo bueno, ¿sí? Porque recuerden que todas las 7 iglesias tienen algo que no es correcto. ¿Qué es lo que no es correcto de la iglesia de Filadelfia? ¿Sí? Que tiene poca fuerza, ¿cierto? ¿Y Dios diseñó la iglesia para que tenga poca fuerza? No. Ah, bueno. Entonces, el mensaje para que Filadelfia no tenga poca fuerza es que tenga piedad.
no solo se quede en la vida, sino que practique a través del servicio. Y ese es el afecto fraternal. Ese afecto fraternal nos da unidad con unión. Unidad interna porque entendemos lo mismo, pensamos lo mismo, sentimos lo mismo internamente. Y entonces hacemos una unión externa para servir en algo. Bien. Entonces, entendemos lo mismo, entendemos música y Dios nos ha llamado a la alabanza. Entonces, ¿qué hacemos? Pues somos parte del ministerio de alabanza. ¿Sí? Esa es la unión externa. Bien. Y los que no tenemos ese entendimiento interno, pues no vamos a ser parte del ministerio de alabanza. ¿Sí? Pero nos edificamos con los hermanos del ministerio de alabanza. Eso es. Entonces, la unidad interna que adquirimos cuando conocemos, cuando nos dominamos a nosotros mismos, ¿sí? Cuando tenemos piedad, paciencia y piedad, la vamos a ver en práctica juntos. La piedad no es una cosa individual. Ya dijimos, la piedad no es compasión, no es lástima. La piedad implica el servicio, y el servicio mínimo es entre dos, porque es una comisión, una misión conjunta. Entonces, mínimo entre dos. Ahí la piedad se forma. Ahí, esa piedad que ya entendí que tengo que tener piedad, realmente empieza a ser piedad cuando servimos a otros junto con otro hermano. ¿Bien? Ese es el principio de unidad con unión. Y así vivimos el afecto fraternal. ¿Bien? Y por último, añadir al afecto fraternal amor. Y esa es la síntesis total. ¿Qué es amor? Es los otros los 7 principios. ¿Sí? Eso es el amor. A veces es difícil lograr. Solo llegamos hasta el 4, que es el conocimiento. ¿Sí? La conciencia. Pero de ahí para allá, tener la forma correcta, ¿sí? Enseñarnos unos a otros en amor y trabajar juntos, eso sí es difícil. ¿Sí? Bien, bien. Entonces, el amor es la total expresión de Dios en nosotros. ¿Sí? Es una persona transformada a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que haga el cristiano debe ser en amor. Todo en amor. ¿Sí? Ese es el testimonio de Dios. Entonces, en nosotros. ¿Cuál es entonces la conclusión? ¿Qué nos está diciendo el pasaje? ¿Sí? Maduren en Cristo. ¿Sí? Para que cada cosa que hagan, la hagan en amor. Eso es lo que nos está diciendo. Dios nos ha dado vida eterna. Debemos ser testimonio de Dios. Cada uno en lo que ha dejado que Dios resuelva en su vida. Que el Señor sea Señor de ello en su vida, edificándonos unos a otros. Entonces, en esta semana, ten en cuenta esta palabra de lograr que lo que ya sabes, lo que ya entiendes, ¿sí? Lo puedas hacer en amor con otros. ¿Sí? Haz actos intencionales de amor con otros esta semana. Porque ese es el resumen de todo. ¿Sí? El amor es el resumen de todo. Quedará la fe, la esperanza y el amor. Pero al final solo quedará el amor. ¿Sí? Bien, entonces ahí debemos llegar. ¿Cuándo hay un cristiano maduro? Cuando actúa en amor consistentemente en algo. Ahí tiene madurez en eso. Puede ser que en otras cosas esté todavía en los rudimentos, ¿sí? Pero en eso, si actúa en amor en eso se ve a Cristo maduro en él. Y ese es el desafío que tenemos para esta semana. Que Dios nos guíe, dispongámonos en amor, añadiendo fe, ¿sí? Y de ahí para allá, añadir a la fe virtud, conocimiento, paciencia, todo lo que vimos. ¿Bien? Muy bien, entonces es un desafío que nos da Pedro de poder vivir en amor a la manera de Dios. ¿Bien? Muchas gracias. Gracias. Si alguien quiere comentar, algún comentario, aporte, abrimos la